bendito y eterno Padre en los cielos, te damos las gracias, grupo de tus hijos, por esta hermosa reunión que pretendemos tener el día de hoy. Pedimos tu espíritu. Gracias por este día de reposo. Pedimos que perdones nuestras faltas y que nos ayudes a cada día ser mejor y que podamos aprender, Padre, de que la hermana Orellana nos enseña en esta clase. Todos juntos podamos seguir adelante y podamos ser un instrumento en tus manos para ayudar a otras personas a conocer tu evangelio. Pedimos también que nos bendigas para que podamos siempre tener esa mira de poder seguir adelante y cumplir con nuestras metas. Padre Celestial, te pedimos esto más lo que tienes preparado con mucho amor en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Lagos. Gracias por todos para entonar este lindo himno. Y ahora vamos a darle el tiempo a la hermana Orellana, que tiene preparada la clase del día de hoy. Y es la comunicación entre Dios y el hombre. Adelante, hermana Orellana, es su tiempo. Ok, gracias. Bueno, cada clase como que va subiendo de tono espiritual, ¿verdad? Cada vez se pone más las clases del presidente Brian son muy doctrinales, ¿verdad? Las de la semana pasada, mucha doctrina, ¿verdad? Que aprendimos, y esta está muy buena también, ¿verdad? En esta clase, ¿verdad? El presidente Brian nos enseñó que nuestro primer deber en esta vida terrenal consiste en abrir una vía de comunicación desde Dios hasta a nuestra propia alma, ¿verdad? Entonces vamos a ver el primer segmento o concepto de la clase. Tal vez me lo puede leer. El primer segmento que dice: el Espíritu de Cristo se da. El Espíritu de Cristo se da a todos los hijos de Dios. Para iluminarlos y ayudarles a discernir entre el bien y el mal. Ajá. Miren el título, ¿verdad? Que dice que el Espíritu de Cristo se da a todos los hijos de Dios para iluminarlos y ayudarlos a discernir entre el bien y el mal. ¿Se recuerdan en la clase pasada que nosotros hablamos de cómo entró la ignorancia y el pecado en la tierra? ¿Recuerdan? Sí. ¿Qué dijimos sobre eso? Sobre cómo entró la ignorancia en el mundo y el pecado. ¿No, Juan Ramón? ¿Recuerda? Muy poco, pero la ignorancia en el pecado, ¿verdad? Y el pecado, ¿cómo entraron en la tierra? Lo hablamos en la clase anterior. Bueno, no me acuerdo muy bien, pero sí, bueno, puedo interpretarlo a mi manera, ¿verdad? Bueno, la ignorancia creo que llega por incredibilidad, creo yo, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando hablamos de que había oposición en todas las cosas? Bueno, voy a explicárselo otra vez. La ignorancia entró en el mundo desde el mismo, y el pecado entraron desde el momento en que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, ¿verdad? Entonces, el presidente Brigham Young dijo que había entrado en la ignorancia porque teníamos que ser muy ingenuos para aceptar, experimentar con lo bueno y con lo malo. ¿Recuerda cuando a Eva la serpiente le dice que si come del fruto conocerá el bien y el mal? Eva le pregunta, ¿no hay otra manera? Y él le dice, no hay otra manera. La única manera era que comieran del fruto, ¿verdad? Entonces, el presidente Brigham Young dice que desde ese momento entró la ignorancia en la tierra, ¿verdad? Porque teníamos que ser muy ingenuos para aceptar, experimentar con lo bueno y con lo malo. Si hubiéramos sido sabios, nadie hubiera escogido el mal, ¿verdad? De entrada, ¿verdad? Entonces, por eso es, ¿verdad? Entonces,
aquí dice que el Espíritu de Cristo se da a los hijos de Dios para iluminarlos y ayudarlos a discernir entre el bien y el mal. Como la vida terrenal iba a transcurrir entre el bien y el mal, porque iba a haber oposición en lo bueno, lo malo, lo dulce, lo amargo, ¿verdad? Entonces, de esta manera, el Señor a todos sus hijos, a todos, no hay uno de sus hijos que no haya venido a la tierra con el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Entonces, porque Él sabía que íbamos a experimentar tantas cosas con el bien y el mal en nuestra vida de probación. Sí. Aun cuando Jesucristo iba a venir en el meridiano de los tiempos a efectuar un sacrificio tan grande por nosotros, pero igual nosotros necesitábamos venir protegidos a esta tierra, ¿verdad? El Padre Celestial sabía cómo iban a ser nuestras experiencias terrenales, ¿verdad? Que iban a ser difíciles. Entonces no nos mandó desprotegidos a esa tierra, ¿verdad? Entonces nos dio el Espíritu de Cristo para iluminar, darnos a discernir el bien y el mal, ¿verdad? ¿Qué medios de comunicación conocen ustedes? A ver, menciónenme todos los medios de comunicación. Medios de Radio, comunicación. Internet, televisión, radio. La radio, Ajá, periódico, telegramas. internet. Bueno, ya no existe. La Ahora televisión. tenemos las plataformas, WhatsApp, Facebook, todas las herramientas. sí, plataformas Vehículos, tecnológicas como Zoom, ese medio por el que estamos recibiendo la clase ahorita. De tantos medios de comunicación que hay, ¿verdad? Hay cartas, periódicos, walkie-talkie, iPad, todos los celulares, los teléfonos fijos, todos son medios de comunicación, ¿verdad? Pero en esos medios de comunicación pueden decirse mentiras, muchas mentiras. Pero la comunicación más fidedigna que hay es comunicación de Dios con sus hijos, ¿verdad? Que es por medio del Espíritu Santo de Cristo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo es que está eso del Espíritu Santo y la luz de Cristo. Dice que el Espíritu da luz a todo hombre que viene al mundo, ilumina a todo hombre que escucha la voz de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿quién de ustedes me podría definir así con sus propias palabras cómo definiría qué es la luz de Cristo para usted? ¿Qué entiende que es la luz de Cristo? Pues hermana, la luz de Cristo podría definirse como, podría ser nuestra brújula, nuestro GPS que nos va a guiar completamente en nuestra vida. Sin ella, pues estaríamos completamente perdidos. Bueno, yo pienso, Hermana, la luz de Cristo es cuando antes de bautizarnos es como un rayo de luz, de sabiduría, un rayo que nos va a iluminar para conseguir las cosas importantes que nos van a guiar a nuestras vidas, ¿verdad? Es como así, como un destello que va a decir. Pero esa luz venimos con ella cuando nacimos. Ajá. Hermana Orellana. ¿Hermano Orellana. ¿Sí? Mire, yo opino que la luz es desde que nosotros ya veníamos desde allá con la luz de Cristo, ¿verdad? Sí, venimos a esa tierra con la luz de Cristo. Pero la luz más grande es cuando nosotros empezamos a conocer el Evangelio de Jesucristo. Desde ahí se nos abre a nosotros la luz para nosotros. Oh, la luz de Cristo ilumina su vida desde que usted es un niño, desde que usted Correcto. Pero esa luz es la que le va a ayudar a usted a llegar a conocer el Evangelio, pues. Esa Correcto. luz va a guiar, esa luz lo va a iluminar. Entonces, para la luz de Cristo es vida, porque puedo vivir, no puedo vivir yo sin esa luz, ni física ni espiritualmente.
Y vamos a ver. Pero, Nadie hermana, puede, pero- nadie en este mundo puede vivir sin la luz de Cristo. Vamos a leer las escrituras para que ustedes puedan entender por qué les digo que la luz de Cristo es vida. Usted, hermano Juan Ramón, no puede vivir sin la luz de Cristo, porque la luz de Cristo lo ilumina física y espiritualmente. Vamos a leerlo en las escrituras. Vamos a leer Doctrina y Convenios 84. Sí, vamos a leer la primera 84. 88 del 6 al 13. Vamos a leer. Hermana Orellana. Buenas noches, Lucía. Buenas noches, hermanos. Buenas Ok. noches. Yo ahorita se me viene un pensamiento que yo creo que ni los que dicen ser ateos viven sin Dios, porque cómo se mueven, cómo se guían diariamente, No, hermana, cómo tienen vida. ok. Eso ahorita lo vamos a ir, ahorita que vamos a leer las escrituras, usted 88 dijo, hermana. Ok. del 6 al 13. Del 6 Del al 6 al 13. 13. ¿Quién lo tiene para que me lo pueda leer? Yo lo tengo. Vamos. Ujú. ¿Quiere que se la lea? Sí, por favor. 6 al 13. Del 6 al 13. ¿Quién ascendió a lo alto como también descendió debajo de todo? Por lo que comprendió todas las cosas a fin de que estuviese en todas las cosas y a través de todas las cosas la luz de la verdad, la cual la verdad brilla. Esta es la luz de Cristo, como también está en el sol y es la luz del sol y el poder por el cual fue hecho, como también está en la luna y es la luz de la luna y el poder por el cual fue hecha, como también la luz de las estrellas y el poder por el cual fueron hechas, y la tierra también y el poder de ella, sí, la tierra sobre la cual estáis, y la luz que brilla, que os alumbra, viene por medio de aquel que ilumina vuestros ojos, y es la misma luz que vivifica vuestro entendimiento, la cual procede de la presencia de Dios para llenar la inmensidad del espacio. La luz que existe en todas las cosas, que da vida a todas las cosas, que es la ley por la cual se gobiernan todas las cosas, sí, el poder de Dios que se sienta sobre su trono, que existe en el seno de la eternidad, que está en medio de todas las cosas. ¿Qué entendieron ahí de esas escrituras? ¿Qué escritura? Por eso dicen que esa sección 88 es una ramita que se cortó del jardín de Edén, ¿verdad? De olivo que se sacó del jardín de Edén, porque es pura doctrina lo que dice ahí. Es una doctrina muy profunda, porque ya leyeron todo, ¿verdad? Lo que dice, que Él está en el sol, en la luna, en las estrellas. Nadie, ninguno de nosotros puede vivir sin el sol. No podemos vivir sin la luz de la luna, pues si no existiera, no nos estaríamos todo el día con la luz del sol, si solo existiera el sol. También las estrellas que dan luz a la tierra, ¿verdad? Entonces todos necesitamos esa luz para llenar nuestras necesidades físicas y espirituales, porque Él está en el sol, Él está en la luna, Él está en las estrellas. Entonces necesitamos esa luz que ilumine nuestro espíritu y que nos guíe, y esa es la luz. Está en ello. Y también nos ayuda físicamente, ¿verdad? Las plantas, los animales, todos los seres humanos necesitamos la luz de Cristo. Nadie puede vivir sin el sol, sin la luna y sin las estrellas que dan luz a la tierra. También necesitamos esos cambios de temperatura que se producen en las estaciones, el invierno, el verano, el otoño, la primavera. Todo está diseñado para bendecirnos. Vamos a leer en la cita número 1 donde dice, yo creo positivamente. Él comienza así, Víctor, yo creo positivamente. Yo creo positivamente.
¿Lo leo, hermana? No, es que va a poner la cita. Las revelaciones del Señor. Ay, es que... ¿Se sabe el tema, el nombre? No, la cita que ¿Qué dice... significa? Yo creo positivamente y esa se la mandé por WhatsApp también. Yo creo positivamente que puede llegar a saberse. Ujú. Ah, sí, ya la tengo. Es la verde. Sí. El patriarca me la puede leer. Yo creo La positivamente, sí, está ahí, la voy a poner. ¿Alguien va a poner a leer o quiere que se la lea? Sí, el patriarca nos la va a leer, yo creo positivamente. Me dicen si se alcanza a ver, patriarca. Tal vez le hace un poquito más grande ahí. Dice, Ahí está bien, Víctor, ahí. creo positivamente, que sepa que nadie, Ujú. Sí. sí, dice, yo creo positivamente que nada puede llegar a saber sino por medio de la revelación del Señor Jesucristo, ya sea en teoría, ciencia o arte. Hay hombres talentosos, intelectuales, pensadores, de gran conocimiento en la materia de mecánica, que son expertos en estas cosas, pero no saben de dónde procede su inteligencia. El Espíritu del Señor no ha cesado todavía de contender con la gente, ofreciendo conocimiento e inteligencia. Por tanto, continúa revelándoles, instruyéndoles, enseñándoles, guiándoles. Ahí, lo sigo. Sí, es toda la cita. Ok, después dice, Dios se encuentra aquí, su influencia llena la inmensidad del espacio. Él tiene mensajeros a través de todas las obras de su mano. Él vela por cada uno de sus criaturas, de quien conoce toda acción, preferencia y pensamiento. Por su inteligencia y su poder llenan toda la inmensidad. No es que lo haga su persona, sino su espíritu, el que se encuentra aquí enseñando, guiando, dirigiendo las naciones de la tierra. ¿Verdad? Entonces el Espíritu de Cristo ilumina toda la tierra. Patriarca, y usted me podría decir, ¿qué significa ser iluminado por el Espíritu Santo? Fíjate que como al principio usted dijo que nosotros ya venimos con ese conocimiento, ya venimos con esa luz aquí a la tierra. Yo digo que nosotros aquí tenemos que aprender aún más de cómo obtener esta luz, cómo yo puedo obtener la luz de Cristo, que la luz de Cristo se tiene por medio del conocimiento, por medio de la verdad, por medio de aprender lo que el Señor desea que yo haga. Entonces, en mí, a veces dice, bueno, nosotros tenemos que ser, pues, despejar nuestra propia luz. Y cuando nosotros hacemos, despejamos nuestra propia luz, es cuando nosotros debemos de entender todas las cosas y debemos de enseñar todas las cosas que el Señor. Yo digo que luz, el Señor da luz y conocimiento, luz y verdad a todas las personas. Esos dones nosotros los tenemos todos, por eso es que nosotros debemos de nombrar. Y aquí lo que me gusta es que dice que él, hay personas que tienen bastante inteligencia, pero tal vez no tienen verdaderamente la luz de Cristo. Entonces, él hace una sección ahí de las cosas. Sí tienen la luz de Cristo que los ilumina. Lo que pasa es que nuestras acciones, podemos perder la luz de Cristo. Si usted ve las personas que viven en las tinieblas es porque se dedican a la borrachera, al adulterio, es porque han perdido la luz de Cristo. No pueden tener la luz de Cristo ese tipo de personas, ¿verdad? Que están haciendo eso. Pero usted, por ejemplo, usted nació con la luz de Cristo, pero cuando usted vivió desde su niñez, su adolescencia con la luz de Cristo, pero cuando usted le preguntó a Dios si el libro de Mormón era verdadero, ¿quién le iluminó a usted de que el libro de Mormón? Usted no tenía todavía el don del Espíritu Santo, tenía la luz de Cristo. ¿Y usted qué sintió cuando fue iluminado con la verdad? La verdad que el Espíritu Santo a uno le da la confirmación de
de las cosas que uno está aprendiendo. Bueno, yo aprendí eso que dice usted, porque yo le pregunté a Dios, al Eterno Padre, en el nombre de Jesucristo, si las cosas que yo estaba escuchando, lo que me estaba enseñando era verdadero. Entonces ahí empecé ya a tener la luz de Cristo, porque yo estaba preguntando si yo quería saber. Usted tenía la luz de Cristo, ¿verdad? Y ahí le preguntó, y entonces esa luz iluminó su ser, iluminó, ¿verdad? Y usted dijo, el libro de Mormón, yo siento que es verdadero, ¿verdad? Si el libro no hubiera sido verdadero, la luz de Cristo no lo hubiera iluminado, pero ahí usted fue iluminado. Y mire, hoy en esa conferencia, hoy fuimos iluminados con esa luz poderosa, ¿verdad? Y ahora tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos confirma que todo lo que hoy escuchamos es verdadero, ¿verdad? Por eso hoy nosotros hoy nosotros pudimos sentir la confirmación de que esos hombres fueron llamados por Dios, ¿verdad? Y que son jueces de Israel, ¿verdad? Ahí estaban los presidencias de estaca que hablaron y todo, ¿verdad? Todos esos hombres pudimos sentir que realmente todo lo que nos dijeron es verdad, ¿verdad? Entonces, ¿en qué forma, Víctor, en qué forma se efectúa esa comunicación que hablamos, esa vía de comunicación entre Dios y el hombre? Estamos hablando de los que ya son miembros y de los que no son miembros. Que no, porque no sean miembros, no son iluminados por Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo explíqueme ahí? Bueno, lo que podemos entender es que realmente cuando no somos miembros, somos de su esencia, nuestro Padre Celestial, pero podemos tener la influencia del Espíritu por medio de rayos que nos pueden testificar las cosas que estamos aceptando, si son verdad o mentira, dependiendo si quiere hacer uno lo bueno y no lo malo. ¿Sí? Si usted ve que como aquí nos íbamos a venir a mover entre lo bueno y lo malo, y la vida iba a ser difícil entre lo bueno y lo malo, entonces Dios nos dio la luz de Cristo, ¿verdad? Entonces vemos que las personas Sí. Aprenden a discernir lo bueno y lo malo, los que no son miembros, con la luz de Cristo. Correcto. Lo guía y les dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero para nosotros, los miembros de la iglesia, que ya hemos recibido por imposición de mano el don del Espíritu Santo, ya somos miembros de la iglesia, ya somos iluminados, ya tenemos ese compañero constante en nuestra vida. Entonces, para nosotros, esa comunicación es siempre, la tenemos ahí, siempre y cuando, claro, llevemos vidas dignas y correctas. Sí, de poder sentir la influencia del Espíritu Santo, como dice la cita, su influencia llena la inmensidad del espacio, dice, ¿verdad? Él vela por cada una de sus criaturas, ¿verdad? Entonces, el hermano Juan Ramón ahorita tiene la luz de Cristo, que lo está guiando, porque él está ahorita en esta clase, y él siente que esto que está aprendiendo es verdad, lo siente en el corazón, porque está siendo iluminado por la luz de Cristo. Él todavía no tiene el Espíritu Santo, pero tiene la luz de Cristo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Entonces, pero el hermano Juan Ramón, cuando ya se bautice, él va a tener ese compañero constante siempre, ¿verdad? Que va a iluminar su vida y lo va a guiar a través de esa vocecita. Va a poder escucharlo para que lo guíe, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos el don del Espíritu Santo o tenemos la luz de Cristo, aprendemos a discernir entre el bien y el mal. Entonces, cuando andamos bien, como hoy, que hemos sido iluminados, entonces es cuando se producen esos sentimientos que experimentamos cuando somos iluminados por el Espíritu Santo o por la luz de Cristo. Entonces, lo vamos a leer, los frutos que tienen esos sentimientos. Por ejemplo, todos hoy sentimos sentimientos muy bonitos,
de amor. Entonces vamos a ver lo que dice en Gálatas 5, 22, 23. Los sentimientos, los frutos del Espíritu. Si seguimos cosechando en nuestra vida eso todo lo que hemos aprendido hoy. Leamos Gálatas 5 del 22 al 23. En el Nuevo Testamento. Y me lo lee el hermano Juan Ramón, por favor. El Gálatas 5, 20. ¿5 qué, hermana? 22, 23. 22, 23. Ahí se lo pongo, hermano Juan Ramón. Ahí está. 5, 22, 23, ¿verdad? Sí, él va a leer los frutos que cosechamos por medio del Espíritu. Vale. Baja el hermano un poquito para... No, el 5 está muy arriba. Hermano No, Víctor. El 22. 22 y 23, hermano. Hasta el 23. Ajá. Ok. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, se miran ahí, ¿verdad? Los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, longanimidad. ¿Saben qué es longanimidad, verdad? Longanimidad es más que la paciencia. Sí, tener mucha paciencia. Mucha paciencia. Y también dice que cosechamos más bondad y más fe, ¿verdad? Cuando tenemos somos iluminados con la luz del Espíritu del Señor, ¿verdad? También dice que ese es uno de los dones, uno de los frutos que es bien importante cosechar, ¿verdad? Este fruto nos puede llevar muy lejos, la templanza, porque la templanza nos ayuda a mantener el equilibrio, ¿verdad? Y el dominio sobre nuestra voluntad. La templanza nos ayuda a dominar los deseos de la carne. Es bien importante cultivar ese fruto del Espíritu, la templanza. Ahí es donde aprendemos a tener autodominio, ¿verdad? Y no dejarnos llevar por los deseos de la carne. Pero si nosotros no tenemos templanza, nos apartamos de la luz de Cristo, aún los miembros de la iglesia que les ha sido conferido el don del Espíritu Santo, igual lo pierden y vivimos en tinieblas. Y cuando estamos en tinieblas, también hay frutos. Hay frutos cuando estamos en tinieblas. No disfrutamos de los frutos del Espíritu, que es amor, bondad, longanimidad, benignidad, sino que nos apartamos de la luz de Cristo y entonces vienen los frutos del mal. Que esos frutos que manifiestan los deseos de la carne, ¿verdad? Porque no aprendemos a tener templanza, a dominar la carne. Entonces vienen los otros frutos, leámoslo ahí mismo en Gálatas del 16 al 17. Omar, léamelo por favor. Ahí mismo están los otros frutos que podemos cosechar por medio de los deseos de la carne. Ahí está. Dice, digo, pues... No, porque el deseo, el 16... sí, el 16, sí. Sí, está bien, 16, 17. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne contra el Espíritu, y del Espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces vemos, ¿verdad? Que dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra el deseo de la carne. Entonces es tan importante que nosotros cuidemos, ¿verdad? Tener siempre la guía del Espíritu.
porque como leemos ahí, ¿verdad? ¿Cuáles son los? Leamos del 19 lo que nos lleva a hacer los deseos, del 19 al 21. 21. Los deseos de la carne, a cosechar en nuestra vida, hacer. Ajá. 21. 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os advierto, como ya os lo he dicho, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, ya vieron, ¿verdad? El apartarse de la luz de Cristo, del Espíritu de Cristo, lo que nos lleva a hacer, ¿verdad? Los deseos de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu contra los deseos de la carne, ¿verdad? Porque los celos llevan a los homicidios, llevan a destruir familias, hogares, disensiones entre la familia, la envidia, el adulterio. Todas esas personas que hacen estas cosas realmente están en tinieblas. Ellos ya no, la luz de Cristo la han apartado de su vida, ¿verdad? Y han decidido darle rienda suelta a los deseos de la carne, ¿verdad? Entonces, qué importante es mantenernos iluminados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Para que nosotros no caigamos en todas esas cosas, los pleitos, las herejías, como dice ahí, las borracheras. Imagínense las personas que viven en un mundo irreal, apartan el Espíritu de Cristo de su vida. ¿Cómo van a ser iluminados? Si están en tiniebla, una oscuridad espiritual, pero horrible. ¿Tienen ustedes alguna experiencia que podamos comentar en que la luz de Cristo les ha ayudado a vencer algún desafío, una tentación o una debilidad en su vida? La hermana Roledo ya está ahí. Sí, hermana. ¿Ha tenido usted alguna experiencia, hermana, en que la luz de Cristo le ha ayudado para vencer un desafío, una tentación o una debilidad? Todos tenemos desafíos. Recuerdo, antes de la pandemia tuvimos una actividad de la escuela, ¿verdad? Ajá. Y entonces, la mayoría de las compañeras, ellas toman, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces me dice una compañera, va, mire, tómese este vinito, me dice. Si su esposo no la va a ver ni se va a enterar. Entonces yo le dije, ¿verdad? No es porque se entere mi esposo o porque él me va a admirar, porque así me lo tome, le digo, debajo de esta mesa que es de cemento, Dios sí me va a ver. Entonces me dice, ay, perdón, nunca más le vuelvo a ofrecer, disculpe, me dice. Entonces, a veces, ¿verdad? Nosotros debemos de ser fuertes y ¿cómo se llama? Y que no nos avergoncemos de decir que somos miembros de la iglesia y de poner en alto, ¿verdad? Los principios que nosotros tenemos. Gracias, hermana. Muy buena su experiencia, ¿verdad? Hermana. Eso es tener templanza, mantener el equilibrio. Ajá. Yo tuve una experiencia, yo estuve en un trabajo que estaba aprendiendo la plomería, ¿verdad? Y entonces en ese trabajo los compañeros que estaban ahí el viernes, el jefe les llevaba cervezas. Y entonces, pero ellos ya sabían que yo era miembro de la iglesia, ¿verdad? Y uno de ellos me puso la cerveza así, hermano. Tómesela, si uno no le va a hacer daño, hermano. Así.
Y él era hondureño también y sabía de que, ¿verdad? De que, o sea, me respetaba en cuanto a eso, ¿verdad? Pero como es Satanás, ¿verdad? Y así me ponía la cerveza, mire. Y entonces yo le pedí al Señor en oración, ¿verdad? Que me sacara de ese ambiente realmente, porque ellos no querían cambiar, por más que uno diera el ejemplo y todo, ¿no? Y les hablara. Entonces el Señor me quitó de ese trabajo y me puso un trabajo mucho mejor y ¿cómo se llama? Y no es que uno se crea santo ni nada por el estilo, pero Somos santos, acuérdese de la clase anterior. Somos así, santos. bueno, así es que dicen los católicos, ¿no? Bueno, gracias. Pero Orellana. así lo piensa esta gente, ¿verdad? ¿Me explico? Ajá. Sí, se burla, pero no importa. Usted siéntase orgulloso cuando se quieran burlar, que porque es santo de los últimos días, usted es un santo de los últimos días, porque cada día lo estoy intentando. Y si caigo, me levanto, porque la expiación de Jesucristo tiene poder para limpiarme. Exacto. Exacto, pero a lo que voy, hermana, que yo le oré al Señor muchas veces para que me diera la oportunidad de trabajar en otro lado con unas condiciones mejores. Y Él me lo concedió, hermana. Y entonces ahora yo estoy muy bendecido y agradecido con el Señor por esa oportunidad. Bueno, qué bueno que usted tuvo templanza, tiene la luz de Cristo, porque tiene los principios que ha aprendido, ¿verdad? Pero ahora quiero hablar, usted tiene el don del Espíritu Santo. Hermano Orellana, solo... Pero el hermano Juan Ramón, quiero hacerle un don, y lo miro, no lo miro. Aquí ya. estoy. Hermano, Mire, yo quiero que usted me diga algo. Sí, no, hábleme lo que me va a decir primero y después le... Mire, le quiero decir algo. Cuando uno ha sido ex militar, vienen propuestas de toda índole. Propuestas de mala, como quien dice, de mala calidad. Indecentes. O sea, indecentes. Pero fíjese que uno cuando el hombre es, ¿cómo le puedo decir? Es muy responsable, piensa en su hogar, piensa en sus hijos, piensa en su papá, piensa en su mamá, y ahí es cuando uno dice, no, lo siento mucho, no puedo. Bien, estoy así, no quiero problemas. Entonces, uno aprende a tomar decisiones en decir no, porque... Bueno, usted ha caminado en su vida con la luz de Cristo, usted siempre sigue siendo iluminado, no la ha perdido, porque no ha buscado a satisfacer los deseos de la carne, ¿verdad? Usted siempre se ha mantenido, pero ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo va a aprovechar la bendición de la luz de Cristo en su vida? Ahora que ya aprendió, ¿cómo se comunica Él con usted? Pues mire, yo me comunico con Cristo y mi Padre Celestial por medio de la oración. Sí, pero ¿cómo va a aprovechar usted esa bendición ahorita en ese momento? Digamos, ¿cómo va a aprovechar la bendición de que usted sabe que ha sido iluminado, que usted tiene la luz de Cristo? Y usted ya sabe que Él se comunica con usted. Pero ahora va a aprovecharla usted. Tengo que aprovecharla de esta manera, de esta manera. Tengo que seguir, no dejar que la luz, no dejar pues que la luz me desampare, sino que siempre seguir el camino que estamos siguiendo por los momentos. Estamos estudiándolo, Dios nos está dando la oportunidad de iluminarlos más cada día. Porque yo analizo que en lo que sigo estudiando, Dios me va iluminando más el camino, voy aprendiendo más, me voy acercando más a lo que el Señor nos está pidiendo en su palabra. Bueno, usted ahorita en esta clase ha aprendido cómo se comunica Él, la vía de comunicación que tenemos con el Padre, desde Él a nuestra alma. Se ha comunicado con usted. Él le ha guiado a conocer la verdad de esta iglesia. Sí, hermana, ¿sabe por qué le digo esto? Porque, vaya, voy a poner... Ha ayudado a conocer el libro de Mormón. Usted ha podido... Correcto, ahí voy, ahí. Por ejemplo, hay un ejemplo.
si desde la primera vez que a mí me invitó mi hija a que hiciéramos las noches de hogar, y desde que me dio el libro de Mormón, mira, empecé a leer el libro de Mormón. Si yo no hubiese tenido la luz de Cristo y no me hubieran dado los deseos de leerlo y seguir leyéndolo y darme cuenta poquito a poco que sí es el libro verdadero, porque entre más uno va leyendo las escrituras del libro de Mormón, después Doctrinas y Convenios, después los que siguen, uno se va dando cuenta más y más cada día que esa es la realidad, este es el camino a seguir. Entonces usted ya aprovechó la oportunidad de saber que se tiene la luz de Cristo porque ya preguntó si el libro de... Ahora bien, quería llegar a esto. Todo este manual del presidente Brigham Young y esto le está aprendiendo doctrina, entonces está siendo iluminado. Ahora bien, hermana, lo que quería llegar era esto. Quería llegar a esto. Ahora bien, yo he conocido personas que se han bautizado en la iglesia y conocen del libro de Mormón, conocen de Doctrinas y Convenios, los tienen en sus manos, no lo leen, sino que al final mejor se retiran. Entonces ahí estamos. Bueno, le voy a decir algo. Aquí vamos a venir a vivir, discernir entre el bien y el mal. Porque vamos a ser probados, pero se nos dio el albedrío. Y estas personas que usted me está diciendo eso tienen albedrío. Yo no puedo ni quitarle el albedrío a mi propio hijo. Yo tengo, mi hijo mayor vive en los Estados Unidos. ¿Cómo le he predicado yo el evangelio? Si yo pudiera quitarle el albedrío, yo ya fuera miembro de la iglesia. No puedo quitarse. Él lo va a decidir. Esas personas que usted me está diciendo se han alejado. ¿Por qué se han alejado? Porque no tienen un testimonio. Cristo, porque no son personas que tienen la luz de Cristo. Ya no tienen la luz de Cristo. Ella ya dice que ya se bautizaron. Ya el Espíritu de Cristo les testificó que el libro de Mormón es verdadero. Ya les iluminó que están en la verdad. Y se alejan, ellos tienen el albedrío. Así como hablamos anteriormente de los frutos de ser iluminado, de tener el Espíritu. ¿Cuál es el fruto, verdad? Las envidias y todo. Entonces hay gente que se aleja de Dios porque quiere y cae en las tinieblas. Es nuestra decisión. Yo tengo el Espíritu Santo, pero yo puedo perderlo también. ¿Por qué lo puedo perder? Porque yo tengo esas decisiones, porque yo no cultive esos frutos del Espíritu, sino que caiga en tinieblas, más bien los otros frutos de los que hablamos al final, ¿verdad? De los deseos de la carne. Yo hubo un tiempo que yo tomé una decisión de levantarme a estudiar las escrituras a las 5 de la mañana porque uno va a amanecer. Yo iba a caminar y yo dije, antes de ir a caminar yo voy a leer. Pero ¿qué pasaba? En la mañana que ya soné el despertador, yo decía, ay no, voy a seguir durmiendo, tengo sueño, es más rico dormir, y me dormía otra vez. Entonces una vez yo dije, ¿qué era más el deseo de la carne, de dormir? Que mi espíritu me decía que fuera a leer las escrituras. Pero el deseo de la carne de seguir durmiendo me impedía. Entonces una vez yo dije, ¿cómo puede ser que mi espíritu sea más débil que el deseo de la carne? No, yo tengo que hacer que mi espíritu sea más fuerte que el deseo de la carne. Entonces yo me levantaba a leer todos los días la escritura, todos los días, porque hice eso para demostrarme a mí misma, ¿verdad? Mi espíritu era más fuerte que los deseos de la carne. Porque si yo era débil en eso, iba a ser débil en cualquier tentación que yo estuviera, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos a dominar los deseos de la carne. Porque son los deseos de la carne los que nos llevan contra el espíritu. Como dice, los deseos de la carne están contra el espíritu. El espíritu de Dios está contra los deseos de la carne. Entonces, aprendamos a esto, cuando no quieran leer las escrituras, cuando no quieran arrodillar a orar, hagan que su espíritu venza esas situaciones, no los deseos de la carne, que ya se acostaron y que no oraron. Pues levántense, como hagan las visitas para ministrar. Ya no pongamos la pandemia de excusa, ¿verdad? Ay, sí,
porque los deseos de la carne, o mejor miremos películas. Hay tantas cosas en las que uno se puede distraer. Los deseos de la carne lo distraen, ¿no? Para que uno caiga. Es triste. Yo estaba ahorita que yo leía esta clase, yo estaba recordando un tiempo que yo estuve con mi hermano en Nueva York, que mi hermano tenía un videoclub. Entonces, atrás del videoclub había una bodega, y en esa bodega mi hermano se la alquiló a un hondureño para que pusiera un billar. Yo en ese tiempo no era miembro de la iglesia. Entonces yo recuerdo que ese hombre solo abría viernes y sábado, ese local. Ahí se llenaba de salvadoreños y hondureños a tomar y a jugar, y amanecían hasta el día siguiente. Yo decía, uy, ahí era yo estaba pensando en las tinieblas que todos estos hombres... Goma y Gomorra. Decía, vienen a trabajar toda la semana. Mi hermano me decía, porque este hombre, como mi hermano le había alquilado a este hombre hondureño el garaje, yo iba con mi hermano ahí, y yo miraba que era caja de dinero que él ganaba en ese viernes y sábado, en el billar y en lo que vendía y en todo. Yo le decía, pobrecitos estos hombres salvadoreños y hondureños, imagínate cómo trabajan arduamente toda la semana. Solo vienen aquí a perderse. Ahí llegaban con mujeres, tal vez tenían sus esposas en su casa, sus hijos, en vez de llevar el pan de cada día de su casa y todo, ahí se lo bebían todo, ahí se perdían. Habían que amanecían allí bajo las mesas de billar. Yo estaba pensando cuando yo leía esta clase, yo no conocía en ese tiempo el evangelio, si no yo lo hubiera predicado en ese lugar. Cuando recuerdo eso, pues el hondureño se estaba haciendo muy rico con todos los salvadoreños y hondureños que se iban a perder ahí, imagínense, a perderse, a satisfacer los deseos de la carne. Bueno, ya sabemos que los deseos de la carne nos quitan la luz de Cristo, nos quitan el Espíritu de Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, para terminar este segmento, digan, ¿qué esfuerzos harán ustedes para estar preparados para discernir el bien y el mal y tomar decisiones que les permitan regresar al Padre? Jonathan. Buenas noches, hermanos y hermanas. Pues yo creo que una de las cosas más principales es tener al Espíritu, ¿no? Tratar de tener al Espíritu como guía. Es una de las formas principales para saber qué debemos hacer y hacia dónde debemos de ir. A veces tenemos decisiones en la vida y a veces nos ponemos así como, ¿será que escojo esto o esto? Y entonces uno se siente confuso, pero cuando uno tiene esa discernición del Espíritu, uno no tiene esa confusión, uno lo hace y se siente bien, pues. Creo que esa sería una de las principales. Sí, tener el Espíritu para discernir el bien y el mal. Exactamente. Aferrarse a la barra de hierro podría ser otro, ¿verdad? Porque las Escrituras nos mantienen enfocados, ¿verdad? También viviendo en pureza moral, no satisfaciendo los deseos, no perdiendo la luz de Cristo por negligencia o por indiferencia, ¿verdad? Gracias, Jonathan. Bueno, vamos, ahí ya saben, creémonos a la barra de hierro y no dejemos que los deseos de la carne nos aparten de la guía del Espíritu. Ahora vamos. Mariana, Diga. Un pequeño comentario. Sí. Yo estaba hablando con un hermano, él es el presidente común del barrio 21. Y entonces le digo yo a él, la enseñanza que tuvimos hoy es una enseñanza de empezar hoy, hacer cambios en nuestra vida y empezar a hacer las cosas que el Señor desea. Entonces, en esta clase estamos aprendiendo lo que el Señor desea que hagamos un cambio en nuestra vida. Un cambio hoy. Usted estuvo en la capacitación ayer, patriarca. Usted vio cómo se nos habló ahí, con autoridad. Realmente tenemos que obedecer. Eso nos va a ayudar a no perder la luz en nuestra vida, a tener siempre la guía del Espíritu, obedeciendo. Porque ese hombre fue inspirado para venir a Honduras a hablarnos, a nuestra estaca, a hablarnos de lo que realmente necesitamos, ¿verdad? Entonces ahora vamos
a pasar a al otro segmento de la clase que dice, Dios habla a sus hijos mediante la revelación. Entonces vamos a ver la cita que dice, ningún hombre puede lograr, Víctor. Sí. Tal vez me la puede leer Jonathan. Un hombre puede lograr, comienza así la cita, ningún hombre puede lograr. No sé qué oye, Jonathan. Ahí está. Dice, ningún hombre puede lograr influencia alguna en este reino, ni mantenerse en él mismo y magnificar su llamamiento, si no posee consigo el poder de Dios. Toda persona debe vivir de modo que pueda disfrutar de la luz del Espíritu Santo, o de lo contrario no podrá confiar en sí misma, ni en su religión o en su Dios, y tarde o temprano se alejará de la fe. Cierto caballero, sigo. Sí. Cierto caballero me preguntó cómo guiaba Yo a la gente. Se le fue la señal, parece. Se fue. Puede continuar Lucy, por favor. ahora. Ah, Ahí ok. está. Ajá. Cierto caballero me preguntó cómo guiaba yo a la gente por revelación. Yo les enseño a vivir de tal manera que el espíritu de revelación pueda hacerles saber claramente cuál es cada día su debería, a fin de que logren guiarse a sí mismos para obtener esta revelación. Es menester que la persona viva de modo que su propio espíritu sea tan puro y limpio como una hoja de papel blanco en una mesa, lista para recibir cualquier marca que el escritor pueda hacer sobre ella. Qué linda esa frase, ¿verdad? Dice que nuestro espíritu sea tan puro y limpio como una hoja de papel, como una mesa lista para recibir cualquier marca que el escritor pueda hacer sobre ella, ¿verdad? Entonces, Jonathan, en lo que usted leyó, dice que usted no puede lograr ninguna influencia alguna en el reino, ni mantenerse en el mismo, ni magnificar su llamamiento, si no posee como usted el poder de Dios, ¿verdad? Entonces, todos debemos de vivir de manera que podamos disfrutar de la luz de Cristo en nuestra vida. Entonces, vamos a tenerlo, hablamos del Espíritu en nuestro hogar, amor, paz, longanimidad, fe, ¿entienden? Vamos a poder magnificar nuestro llamamiento en la iglesia, ¿verdad? Entonces, el presidente Brigham Young nos enseña que vivamos, dice ahí, ¿verdad? También de tal manera que pueda hacernos saber cada día qué es nuestro deber para hacer la obra de Dios. O sea, que Él nos guíe cada día qué debemos hacer. Nosotros aquí queremos trabajar en la obra del Señor. Nos puede ir guiando al magnificar nuestro llamamiento, ¿verdad? Y mantener una vida pura y limpia, ¿verdad? Vamos a poner la cita 2, que está bien interesante también, que dice las revelaciones del Señor. Víctor, Sí. la revelación del Señor. Lucy, ¿me lo puede leer o no está Lucy? Aquí estoy. Ok, Lucy, léame ahí. Ok. Las revelaciones del Señor Jesucristo o el Espíritu de verdad lo percibirá todo y permitirá que todo aquel que lo posea logre discernir la verdad del error, la luz de las tinieblas, las cosas de Dios, de las cosas que no son de Dios. Es lo único que nos facilitará comprender el Evangelio del Hijo de Dios, la voluntad de Dios y cómo podemos ser salvos. Obedezcámosle y nos conducirá a Dios, la fuente de luz, donde la puerta se abrirá e iluminará nuestra mente para que podamos ver, conocer y entender las cosas tales como son. Nadie puede conocer a Jesús el Cristo a menos que se le revele desde los cielos. Sin la revelación directa desde los cielos es imposible que una persona entienda completamente el plan de salvación.
Sin las revelaciones de Dios no podemos saber quiénes somos, de dónde venimos, ni quién formó la tierra sobre la cual vivimos. Nos movemos y somos cuando el espíritu de la revelación divina lo inspira. La mente del hombre se abre para que pueda contemplar la belleza, el orden y la gloria de la creación de esta tierra y sus habitantes. El motivo de su creación y propósito del Creador es probarla con sus hijos. Esa persona puede entonces comprender que nuestra existencia aquí solo responde al designio de nuestra exaltación y restauración en la presencia de nuestro Padre y nuestro Dios. Para poder entender cada parte y elemento de revelaciones de Dios, tal como se dan a los hijos de los hombres o a cualquier persona, tanto en los cielos como en la tierra, es necesario tener el espíritu mediante el cual se otorgaron. Ese espíritu que las comunica al entendimiento y las establece en la mente. Ok, gracias. Vieron que ahí me pueden dar una pregunta, voy a hacer una pregunta de información, que ahí pueden encontrar la respuesta. ¿Qué bendiciones obtenemos al recibir la revelación por medio del Espíritu? Ahí en lo que acaban de leer hay un montón de bendiciones. Dice hermana que la revelación, dice que sin la revelación directa, ¿verdad? Que vamos a tener, ya sea personal, ¿verdad? Con nuestro Padre Celestial, sin esa revelación es imposible, dice aquí, que podamos tener la salvación. Entender el plan de salvación. Bueno, eso es bien importante, entender el plan de salvación, comprender el plan de salvación. Es una bendición poder tener ser iluminado para entender el plan de salvación. Es una de las bendiciones. También dice que nos ayudará a saber cómo podemos ser salvos, ¿verdad? Y otra dice que gracias a la revelación personal se iluminará nuestra mente, ¿verdad? Se abrirá, dice, la mente. Vamos a conocer, habla de ahí habla de conocer el plan de salvación, porque realmente el que conoce el plan de salvación cambia su vida. Si lo comprende, cambia su vida. Hay una cita que dice, todos debemos vivir. Es importante que ustedes lean estas citas en otros momentos, tal vez los podemos mandar al WhatsApp para que los puedan leer, porque aquí hay mucha información que yo no puedo abarcar, pero que realmente hay tantas cosas. Ahí en ese segmento, yo me podía extender horas en hablar de otras cosas, pero el tiempo no me da. Entonces, leamos esta otra parte. Víctor, pero todos debemos. ¿Esa? Sí. Pero todos debemos vivir de modo que el espíritu de revelación pueda comunicar y grabar en nuestro corazón lo que debemos hacer en lugar de las tradiciones de nuestros padres y maestros. Pero para lograrlo debemos ser como niños pequeños, pues Jesús dice que de lo contrario no podremos entrar en el reino de los cielos. ¿Cuán simple es esto? Vivamos libres de la envidia, la malicia, la ira, la contienda, los resentimientos y las difamaciones con nuestras familias, nuestros vecinos y amigos, y con todos los habitantes de la tierra, donde quiera que los encontremos. Vivamos con una conciencia tranquila, limpia y clara. ¿Cómo podemos vivir con una conciencia tranquila? Como dice ahí, libre de envidia, de malicia, la ira. Pues si ustedes ven, cuando nosotros estamos enojados, por eso el presidente Brian tiene una clase cómo vencer el enojo, pero ya al final del libro. Pero realmente es bien importante controlar la ira, porque la ira nos quita el espíritu, porque nos enojamos, o los resentimientos, o las difamaciones con la familia, si vivimos en contienda.
con nuestros vecinos y amigos. Todo eso nos puede evita que nosotros tengamos el Espíritu de Cristo en nuestra vida, ¿verdad? Hermana, como ahí dice, hermana, dice ahí que nosotros para evitarnos de todas esas cosas debemos de volvernos como niños, ¿verdad? Porque yo me recuerdo de chamaco, de niño, nosotros no teníamos preocupaciones. Nuestra vida era ir a la escuela y después salir a jugar con los amigos ahí en la colonia. Y no teníamos envidia, de vez en cuando una peleita, ¿verdad? Pero de ahí nos contentábamos y seguíamos como amigos. Y es una sí, los niños son maravillosa. mansos, humildes, ¿verdad? Exacto. No dan rencor. Niños, él les pega y lo llama y ellos vienen. Pero dicen que de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Sino será de nosotros también. Nosotros recibimos, ya conocemos el canal de comunicación para hablar con Dios, pero también necesitamos recibir revelación en cuanto a la voluntad de Dios en nuestra vida. Y ahí lo dice, en una de las citas dice que nosotros podemos, por medio de, de que por medio de los oráculos. No, es que esa cuadrada es un cheese, un bacon cheese. Hermana Luciana tiene prendida su audio. Tiene prendido Hermana Lucy, ¿tiene prendido el micrófono? Ya lo puso. Ya hoy sí. Bueno, por medio de los oráculos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros ¿cómo recibimos revelación por medio de los oráculos, ¿verdad? De Dios, que son los profetas, el profeta y los apóstoles de Jesucristo, ¿verdad? Nosotros, la conferencia general es una excelente oportunidad para conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Ya debemos ir preparando las preguntas que vamos a hacerle al Señor. Él nos contestará por medio de su profeta y sus apóstoles. La conferencia general está muy cerca y es un banquete espiritual para nuestro espíritu. Queremos mantener ese espíritu del Señor en nuestra vida. Alimentémonos, ¿verdad? De lo que van a hablar estos hombres, ¿verdad? Ellos van a venir a comunicarnos la voluntad del Señor. Ellos son los oráculos del Señor y nos van a aconsejar, nos van a advertir, nos van a fortalecer nuestro espíritu. Nos van a advertir en cuanto a las cosas que debemos cambiar. Esa conferencia nos va a nutrir nos va a llenar de energía espiritual, ¿verdad? ¿Qué responsabilidades tenemos nosotros en cuanto a los oráculos vivientes? Ya sabemos que ¿quiénes son los oráculos? ¿Qué responsabilidad siente usted, Jonathan, hacia los oráculos vivientes? Creo que una de las cosas es el servicio, a poder prestar servicio como miembros de la iglesia, ayudarles en lo que ellos necesiten, ¿no? Seguir los preceptos y los consejos que ellos nos dan a cada uno de nosotros. Ahí vamos bien. Sí, gracias. Mire, las responsabilidades que usted tiene, como usted dice, seguir los consejos. Una de las responsabilidades que tenemos nosotros es escucharlos, ¿verdad? Escucharlo, como si el Señor mismo hablara. Yo no dudo que cada uno de ellos va a hablar lo que el Señor manda que hagamos, ¿verdad? Entonces, usted tiene una responsabilidad, escuchar esa conferencia y poner mucha atención a lo que ellos hablan, practicarlo en su vida. Vamos a recibir, hablamos en una clase de las líneas y los preceptos que hemos recibido, pues en esa conferencia vamos a recibir muchas líneas y preceptos, gran cantidad. Pero la responsabilidad es aplicar esas enseñanzas en nuestra vida. Recuerden, ¿verdad? Otra cosa importante, hermana, vamos a ser juzgados por todas esas líneas y preceptos que nos van a enseñar, que estamos aprendiendo hoy también. Ajá. Otra cosa muy importante cuando me refería al servicio es que cuando a ellos, me refería en el sentido de que cuando ellos dicen que invitemos a otras personas, entonces nosotros como miembros tenemos que prestar ese servicio de ayudar a otros a que puedan escucharlos a ellos.
y nosotros testificar de que ellos lo que dicen es verdad. Entonces, claro, eso es algo usted muy importante. tiene la responsabilidad, Jonathan, de escucharlos, ¿verdad? Cuando los profetas hablan, ¿duda alguna palabra de ellos? ¿Usted? No, ¿verdad? Y sean sinceros en su corazón, contesten, hacemos todo lo que ellos nos mandan. Si es la palabra de Dios, mandándonos a hacer algo. Preguntémonos, contestémonos a nosotros mismos. ¿Hago yo todo lo que el Señor manda? ¿Sabe? Realmente. Preparémonos para esta conferencia, pero preparémonos con la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que podamos, ¿saben qué? Que grabemos en nuestro corazón todo lo que ellos hablen. Escribámoslo en nuestro corazón para que nosotros podamos ponerlo en práctica en nuestra vida, porque en esa conferencia va a haber revelación para cada situación, para cada preocupación, para cada debilidad, para las dudas que tenemos. Ahí se nos va a aconsejar para fortalecernos y soportar las pruebas de los últimos días. Como dijo el presidente Russell M. Nelson, nadie va a poder vivir en estos últimos días sin la revelación, sin la compañía del Espíritu Santo. Entonces, estas conferencias, si las otras las hemos visto con indiferencia, pues empecemos a cambiar, a despertar, como nos dijo el Elder Pineda, despertar y a no seguir reposando, sino hacer lo que se nos mande, ¿verdad? No anotarlas en un cuaderno y dejarlas, escribírselas en el corazón, ¿verdad? ¿Por qué consideran ustedes que necesitamos depender de la guía del Espíritu Santo? Omar, ¿por qué considera usted que dependemos de esa guía en nuestra vida terrenal? Bueno, nosotros dependemos de ello porque si no tuviéramos el Espíritu del Señor, anduviéramos en tinieblas, anduviéramos a oscuras y pues anduviéramos sin una brújula, ¿verdad? En otro planeta. ¿La brújula que lo va a conducir a dónde? Al desfiladero. Al reino celestial. El Espíritu no lo va a conducir. O sea, si no tuviéramos esa brújula, estuviéramos perdidos y caeríamos al abismo. Claro, pero por eso yo le pregunto ¿por qué considera usted que es necesario depender de esa guía? Claro que es necesario depender. Es necesario para poder llegar a tener la exaltación. Es como, eso es como el sueño de Leí, ¿verdad? Donde nos muestra que la barra de hierro es la que nos lleva a ese árbol delicioso. Y ese es parte de la barra de hierro, el Espíritu Santo, ¿no? Hablábamos ahora que una de las bendiciones de tener el Espíritu es que nos puede ayudar a comprender el plan de salvación. Pero ¿cómo nos puede afectar, hermana Robledo, no comprender el plan de salvación? ¿Cómo nos puede afectar en nuestra vida? Porque realmente comprender el plan de salvación. Exacto. Si nosotros no comprendemos, hermana, el plan de salvación, estamos a oscuras, no tenemos una meta, no sabemos qué hacer, pero conociendo el plan de salvación es lo que nos lleva a la vida eterna, de nuevo a la presencia de nuestro Padre Celestial, porque nosotros nos esforzamos al 100 por guardar los mandamientos, por estudiar las Escrituras, por hacer nuestras oraciones, por ayunar, por pagar nuestro diezmo, hacer todo lo que tenemos que hacer como miembros de la iglesia para poder, dice, ser encontrados sin mancha y regresar a la presencia del Padre. Por eso es importante que nosotros conozcamos el plan de salvación a su perfección. Porque usted se está esforzando porque usted conoce las bendiciones que le esperan, ¿verdad? Si hace todo bien. Porque la salvación, ¿a qué nos ayuda? A saber de dónde venimos, qué estamos haciendo aquí, a dónde vamos. Entonces, si no entendemos el plan de salvación, no conocemos las bendiciones que nos esperan, ¿verdad? Muchas veces la ignorancia
nos impide comprender el plan de salvación. La ignorancia realmente es un pecado, porque cuando tenemos al alcance la luz de Cristo para enseñarnos y no la buscamos, la ignorancia es un pecado, ¿verdad? Si vivimos en la ignorancia, ¿verdad? Entonces procuremos siempre aprender, por eso dice Doctrina y Convenios, que nadie se salvará sin conocimiento, ¿verdad? En la ignorancia nadie se va a salvar, entonces debemos de buscar el conocimiento, ¿verdad? Y nuestra vida tiene que ser guiada por la luz del Espíritu. Hermana Ana. Nuestra vida es un caos. Ajá. Y a veces la ignorancia no solamente es por no saber, sino que a veces consideramos que sabemos tanto que nos olvidamos de poder seguir aprendiendo, entonces caemos en la ignorancia. Sí, es que el conocimiento, aprender y aplicar, eso es sabiduría. Eso es sabiduría, ¿verdad? Esa es la sabiduría. Si a mí hoy aprendo una línea y mañana la practico, estoy siendo sabia, ¿verdad? Si en la conferencia yo aprendo, o lo que aprendimos hoy en la conferencia destaca, si lo empezamos a practicar, eso es sabiduría, ¿verdad? Cuando conocemos el plan de salvación, nos ponemos metas eternas. Inclusive, las pruebas sin conocimiento nos pueden destruir. A nosotros las pruebas nos ayudan a progresar, porque sabemos para dónde vamos, qué estamos haciendo aquí, sabemos que aquí vamos a ser probados. Entonces las pruebas sin conocimiento nos pueden destruir, ¿verdad? Y les voy a explicar por qué. Hace un tiempo yo leí un libro que se llama El Viejo y el Mar. A mí me encantó ese libro. Ese libro lo escribió Ernest Hemingway. Entonces, al leer el libro me gustó y quise leer más libros de él. Y empecé a leer la vida de él, ¿verdad? Y este hombre vivía en Cayo Hueso. Omar debe de conocer Cayo Hueso porque es una islita que queda allá en la punta, en Cayo Hueso. Allá en la Florida. Ahí vivía él, en Cayo Hueso. Y entonces él era un hombre brillante, un hombre escritor, ganó el premio Nobel de Literatura, como escritor ganó todos los premios que se pueden recibir como escritor, y también recibió como periodista el premio Pulitzer, ¿verdad? Tuvo muchos honores del mundo como periodista y como escritor, pero ¿qué pasó? Él no conoció el plan de salvación. En una ocasión dijo, venimos de la nada y vamos a la nada, un tiro en la boca. Y se disparó en la boca. ¿Qué pensar por este hombre? Un hombre brillante, Dios le había iluminado para... Él escribió un libro bellísimo. Pero ¿qué pasó? Una depresión lo llevó a preguntarse, venimos de la nada y vamos a la nada. Me imagino que él no era feliz en su vida, tuvo varios matrimonios. Ahí en Cayo Hueso hay un restaurante que se llama Oh, todos los que van a Cayo Hueso, si Omar ha ido, ahí sabe que es el restaurante más famoso que hay ahí. Y ahí tomaba y tomaba y tomaba. Él no era feliz. Entonces vemos lo que es no conocer el plan de salvación. No importan los premios. Premio Nobel de Literatura de este hombre. ¿Y de qué le sirvió? Si no sabía ni de dónde venía, ni qué estaba haciendo aquí, ni para dónde iba. Digo, vamos a la nada. Y se metió un tiro, se disparó en la boca. Entonces, hermanos, qué importante es comprender y entender el plan de salvación, el plan de salvación, ¿verdad? Y en el último segmento de la clase, ¿verdad? Se llama, me encanta porque dice que uno de nuestros deberes más importantes es procurar la voluntad de Dios mediante la oración. Por eso cantamos ese himno que dice que siempre debemos orar, nunca debemos dudar, ¿verdad? Entonces, hay una, en la cita número 1 dices, ahí la podemos leer para que no la ponga Omar. Lucy, ¿quién no ha leído? La hermana, ¿quién no ha leído para que me la lea? Estoy. Ajá, vaya, usted había leído, pero lea. Ok. Uno de nuestros deberes más importantes es procurar la voluntad de Dios mediante la oración diaria. Si fuera yo a enumerar todos los deberes que se requieren de los hijos de los hombres, del primero al último, señalaría en primer y principal orden la responsabilidad de suplicarle al Señor nuestro Dios hasta lograr que se abran
las vías de comunicación entre los cielos y la tierra, entre Dios y nuestra propia alma. Debemos conservar limpias y puras ante Él todas las vías de nuestro corazón. Si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Si lo buscamos sin demora, lo encontraremos. Si día a día dedicamos fiel y diligentemente nuestro pensamiento a conocer y a comprender los pensamientos y la voluntad de Dios, será igualmente fácil, sí, y aún diría más fácil que conocer entre cada uno de nosotros nuestro pensamiento. Ok, gracias, Lucy. Entonces aquí el presidente Brian dice que si nos tocara hacer una lista de nuestros deberes más importantes, él habla orden de responsabilidad de todos los mandamientos que Dios nos hemos recibido. ¿Cuál sería la primera? Dice. Suplicarle a Él. La comunicación, ¿verdad? Y habla de que la oración, la comunicación de Dios, ¿verdad? Entonces dice que entre todas los mandamientos, esta es nuestra prioridad. O sea, si hacemos esto debemos de poner en primer lugar la comunicación de Dios con Dios. ¿Por qué cree usted, Víctor, que debería ser la comunicación con Dios nuestra primera responsabilidad en nuestra vida? Pues creo que realmente nuestro Padre Celestial sabe nuestras necesidades, sabe nuestros problemas, y qué mejor a Él confiarle todo lo que nosotros no podamos resolver, para que así nosotros tengamos una tranquilidad, descarguemos en nuestros lomos tanta a veces presión que prácticamente, como ejemplo mío, muchas de las veces yo no puedo resolver cosas y me frustraba, pero simplemente por aprender y aplicar la oración, eso me daba una paz y prácticamente también un alivio, porque buscaba las cosas, cómo resolverlas, porque tenía la comunicación, tengo la manera de cómo platicarle mis desafíos, mis felicidades, mis tristezas, y sé que Él me escucha y está al tanto de mí. Gracias. Entonces, hermana Orellana. Ajá, diga. Fíjese que hoy en la conferencia yo iba un poco, ¿cómo le puedo explicar? Tengo problemas, ¿verdad? Y iba un poco así como con deseos de ir a la iglesia, pero andaba un poco mal, ¿me entienden? Pero en mis adentros dije yo, Señor, yo sé que hoy voy a venir restablecido de lo que siento. Y cuando ya empezó la conferencia, fue algo espectacular. Y lo que más me gustó a mí, o sea, todo me gustó, pero cuando al final habla de los niños, de nuestros hijos, que tienen que cuidar a sus padres, ¿verdad? Y esa fue una parte que me llenó, ¿verdad? Y la otra parte de que hay que restablecer los hogares, ¿verdad? Y me llenó de una manera espectacular, ¿verdad? Entonces, si iba de una manera un poquito así emproblemado, venía saneado, gracias al Señor. ¿Usted oró ¿verdad? a ir a la iglesia? Claro que sí. Bueno, okay. Entonces ve ahora por qué es nuestra prioridad, la responsabilidad que tenemos de orar, ¿verdad? Así es. Les voy a poner un ejemplo. En una guerra, ustedes saben, primero que el enemigo hace es cortar las vías de comunicación, ¿no? Por las que se comunican entre sí, ¿verdad? Entonces, si logran interrumpir las vías de comunicación, las tropas estarán a la deriva, ¿verdad? Y sentirán confusión de los pasos que deben dar, porque no hay comunicación para dirigirlo, ¿verdad? Y eso los hace presa vulnerable a sus enemigos, ¿verdad? Entonces, es lo primero que se hace, cortar las vías de comunicación. Es lo que hace Satanás, ¿verdad? Para volvernos vulnerables, para que caigamos en sus redes. Quiere que nosotros cortemos esa vía de comunicación con el Padre. Que no oremos,
el espíritu malo nos enseña a no orar, eso dice el libro de Mormón, ¿verdad? Pero nosotros, ustedes vieron el himno que cantamos, dice, nunca nos deje dudar, nunca, nunca, siempre, siempre, siempre debemos orar. Entonces, qué importante es que nosotros comprendamos esas cosas, que el enemigo siempre va a tratar de destruir esa comunicación que hay entre nosotros, entre los cielos y la tierra. Nosotros debemos de luchar por tener una comunicación limpia y clara con Dios. Limpiar nuestra vida de cualquier cosa que entorpezca o que haga que esa comunicación no se escuche bien, ¿verdad? Esa comunicación nos va a ayudar a escuchar bien si tenemos nuestra vida ordenada y limpia. Y si hay algo en nuestra vida que debamos de ir a confesar, lo vamos a confesar. Y si es algo que nosotros mismos lo podemos hacer cambiar, pues hagámoslo para que esa comunicación sea, porque es la comunicación que Dios ha establecido entre Él y nosotros, ¿verdad? Entonces, hermana Lucy, Dígame. ¿qué podemos hacer para mantener limpias las vías de comunicación? Pues Ahorita hablé de eso. en primer lugar, tratar de tener malos pensamientos. E igual, siempre tratar de tener la conexión con el Espíritu para que seamos bien guiados en el buen camino. Hay situaciones en la vida, ¿verdad? Hay situaciones porque todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. Entonces, esas situaciones de la vida como celos en los hogares, contiendas, dificultades económicas, hay un montón de situaciones que pueden llevar a las personas a no orar, a creer que Dios no es oración, porque no la contesta, ¿verdad? Entonces nosotros por eso es que debemos de luchar por llevar una vida digna, recta y confiar en el Señor, aprender a confiar en el Señor, porque Él dice que cuando sintamos que no somos dignos, porque muchas personas han llegado a sentir que no son dignos. Dice que Satanás, dice el presidente Brigham Young, dice que es que cuando sintamos que no somos dignos de orar, dice que es cuando Satanás nos susurra al oído que no somos dignos, que Dios no nos oirá. Yo iba a leer esa cita donde el presidente Brigham Young habla de eso, pero por tiempo ya no la vamos a leer, pero se las estoy explicando. Hermano Orellana. Los problemas económicos, que los problemas que tengamos no nos desconcentren. Si tienen problemas en el trabajo, si tienen problemas con la familia, si tienen dificultades, inseguridades, debilidades, no se desconcentren. Es más cuando más deben orar. Es cuando más debemos orar, acercarnos a Dios para fortalecer nuestra vida, ¿verdad? Satanás, no dejemos que nos susurre al oído. No escuchemos esos susurros, escuchemos los susurros del Espíritu Santo, ¿no? Diciéndonos que hagamos las cosas bien. Siempre debemos orar, siempre debemos orar. No importa las situaciones que estemos viviendo, si tenemos una adicción, si tenemos algo que nos está ahí afectando, debemos de concentrarnos en la oración y hablar con Dios. Y no dejar que esas preocupaciones y esos problemas nos desconcentren. Es lo que le pasó al hermano Juan Ramón, ¿verdad? Que dice él que algunos hermanos que ya se bautizaron y recibieron el Espíritu Santo y ya no quisieron volver a leer el libro de Mormón ni a la iglesia. Entonces, por eso dice que el hermano, me imagino yo, no sé, ¿verdad? Que el hermano tiene algún, ¿verdad? Para que algo que le impida que él se pueda bautizar. Entonces, ahí es donde Satanás está actuando. Ay, ¿para qué me voy a bautizar si ese hermano es más chafa que yo?
¿Sí me explico? Sí, Satanás susurra al oído. Por ejemplo, hoy él no se sentía bien para ir a la conferencia, pero él tiene la luz de Cristo y él buscó la luz, fue iluminado, pero Satanás le susurró que no fuera. Él tenía problemas, por los problemas se desconcentra uno. Exacto. El hermano Juan Ramón tenía problemas y dijo, no tenía los problemas, no lo decían de ir a la conferencia. Entonces, hermano, eso es lo que debemos de evitar. Esos susurros que nos van a alejar del Espíritu. Esos susurros. Yo le voy a decir, muchas veces, Omar, a todos quiero decirles, muchas veces nuestras oraciones, hacemos una oración, ¿verdad? Pero el Señor guarda silencio. Pero el Señor guarda silencio, ¿por qué? Porque el Señor, ¿cómo le dijera? A veces el Señor guarda silencio porque espera que tomemos nosotros la decisión o no tenemos la suficiente información de lo que estamos pidiendo. Entonces el Señor guarda silencio y espera que nosotros busquemos toda la información para pedir algo, para que Él pueda darnos una respuesta. Entonces nos toca profundizar e indagar en el asunto más. Otras veces es porque el Señor espera que hagamos lo que nos corresponde a nosotros, porque para lograrlo, ustedes saben bien que nada es gratis. El Señor no da nada gratis. Yo lo he comprobado. Todo lo que da es ganado. Todo tiene un precio de obediencia. Nada. Ni la expiación fue gratis, porque pagamos un precio que tenemos, ¿no? Solo vamos a resucitar, ¿sí? Pero hay que pagar el otro precio para llegar al reino de Dios. Todo se paga un precio, por todo se paga un precio. Y también si no nos arrepentimos, igual vamos a pagar. Entonces, todo llevamos. Entonces, muchas veces le preguntamos algo al Señor, Él se tarda en contestar. ¿Qué hacemos nosotros? No tenemos la paciencia de esperar la respuesta del Señor y tomamos otras decisiones, con lo cual después vamos a tener que enfrentar consecuencias. Entonces, qué importante es preguntar a Dios. Ahorita ustedes pueden hacer una lista de preguntas en un cuaderno y tener la lista y en una oración preguntárselas al Señor un día o todos los días antes de la conferencia, y esas respuestas van a llegar del Señor a través de los oráculos del Señor, ¿verdad? A través de la conferencia. Yo no tengo ninguna duda que la oración con Dios, yo sé que es una responsabilidad para mí. Yo tengo muy claro que cuando yo pregunto algo al Señor y no me responde, no es porque no me escuchó. O le he pedido algo, no es porque no me lo quiere dar. Quiere que me lo gane. Hay veces que por ignorancia le pedimos cosas que no sabe a dónde vamos a ir a dar. Pero Él sabe que eso no es bueno para nosotros y no nos lo da. En una ocasión yo le dije a mi hija que cambiara de trabajo. Sin preguntarle a Dios, le dije que cambiara de trabajo. Y ella me dijo, ¿ya le preguntaste a Dios si debo de cambiar de trabajo? Y yo le dije, no le he preguntado, pero pienso que es lo mejor. Entonces ella me dijo, pregúntale primero y después me contás. Entonces yo le dije, preguntémosle juntas. Y recibí respuesta que no debía cambiar el trabajo. Y cuando recibí la respuesta, yo no estaba muy contenta porque yo quería que cambiara, pero la respuesta fue que no. Y vale más porque como 6 meses después de que ella no pasó a ese trabajo donde ella iba todo, donde le ofrecían muchas cosas, la persona que le ofrecía todo eso murió y hasta el lugar de trabajo desapareció. Entonces, si ella no me hubiera dicho mejor, es que él le daba miedo hacerlo. Por eso me dijo que mejor se lo preguntáramos al Señor. Entonces, qué importante es preguntar al Señor todo lo que vamos a hacer, si debemos cambiar de trabajo, si debemos a veces alejarnos de alguna amistad,
todas las situaciones de nuestra vida. Yo les testifico que la oración es lo más maravilloso que tenemos, ¿verdad? Es cuando nos arrodillamos y hablamos con el Señor. Él escucha nuestras oraciones. Jamás nos va a dejar orando sin escuchar nuestra oración. Nunca. Porque el amor que nos tiene es tan grande que dio su vida por nosotros. Yo testifico, ¿verdad?, de la oración en esta noche y les invito a que nunca dudemos, que siempre oremos y que no dejemos que el espíritu del mal nos susurre al oído para decirnos que no oremos, porque el diablo siempre nos va a llevar a que no oremos, a que no busquemos a Dios, a que no busquemos revelación, a que llevemos vidas en las tinieblas para no escuchar la voz del Espíritu Santo. Hoy hemos aprendido claramente de la comunicación de Dios con el hombre como es. Bueno, ahora nos queda poner en práctica todo lo que aprendimos hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermana, por esta linda clase. Estuvo muy edificante la comunicación entre Dios y el hombre que debemos de tener cada uno de nosotros. Para finalizar, hermanos, ¿alguien tiene alguna pregunta, un comentario? No, solo testificar algo, hermano. Sí, adelante. Estuve leyendo que, como dice la hermana Orellana, la oración es muy importante, una de las cosas más maravillosas, porque estaba leyendo yo que antes de ponerse algo en la boca con su esposa, sus hijos, lo primero es arrodillarse y pedir a Dios por el hogar, por el trabajo, por los hijos, por nuestras familias. Y eso es muy importante, ¿verdad? Solo eso, hermano, gracias. Gracias, hermano Juan. ¿Alguien más quiere comentar para terminar, hermanos? Bueno, hermano. Claro, todo. Ok. Bueno, hermano, pues muchas gracias. Agradecemos a la hermana por esa clase y por la invitación que nos hace a cada uno de nosotros para poder fortalecer esa luz espiritual y tener ya todas las herramientas que ella nos está mencionando. Les agradecemos, hermanos, y este día de reposo que ya está por finalizar, que la terminen con sus familias, descansar para iniciar otra semana. Le damos las gracias, hermanos, familia Robledo, hermano Juan Ramón, gracias, hermano Jonathan, hermana Lucy, Omar y la hermana Orellana, muchas gracias, que pasen feliz noche y vamos a terminar con la última oración y si nos la puede ofrecer la hermana Robledo, por favor. Gracias, hermano Víctor. Amado y bondadoso Padre Celestial, agradecidos estamos este día de reposo por la instrucción que hemos recibido por los siervos especiales tuyos aquí en la tierra. Gracias por bendecir nuestras vidas, por el infinito amor que tienes para cada uno de tus hijos y te preocupas por nosotros, por lo cual nos instruyes y nos ayudas a seguir adelante y a poder progresar en esta tierra. Te agradecemos porque siempre estamos dispuestos a trabajar en tu obra y por nuestras debilidades, nuestros llamamientos para fortalecernos y ayudarnos a ser mejores hijos tuyos. Suplicamos que tu espíritu more con nosotros siempre y que puedas seguir ayudándonos en todo lo que necesitamos que pueda acontecer en nuestras vidas, tanto temporalmente como espiritual, y que siempre estemos dispuestos a trabajar en tu obra con todo nuestro corazón y en tu fuerza, y que siempre
que confiemos en ti, que en todos nuestros hechos podamos acudir a ti. Agradecemos estas cosas y las suplicamos con amor y humildad en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Hermanos, un anuncio Buenas rápido. noches. La noche de hogar, la hemos cambiado al horario de las 7:30, ¿ok? Por cuestiones de trabajo, para que estén avisados, para que no se nos vayan a desconectar si no nos encuentran a las 7, ¿ok? 7:30 para poder estar ahí. Y la próxima clase que vamos a tener para este club, para que se vayan preparando con sus resúmenes, es el plan de salvación. Yo se los voy a poner en el grupo para que ya lo vayan teniendo listo. El plan de salvación del profeta Brigham Young. ¿Ok? Bueno, hermanos. Gracias. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias, hermano. Gracias. Buenas noches, hermanos, a todos. Patriarca. Buenas noches. Bendiciones. Hermano Orellana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué Buenas pasó? noches a todos. Cuídense.